Misterios al aire. Con Juanca Romero Asmen. Del buen rollo al mal rollo, pero con buen rollo. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas. Esto no te lo esperabas, ¿no? Caray, qué forma de arrancar temporada con los misterios. Por un lado, el mal rollo del buen rollo, que estoy intentando descifrar el código Da Vinci ese que se acaban de largar, y esta sintonía que nos da entrada pues a una sección con buen rollo, creo yo, o eso espero, ¿no? De muy buen rollo y además con muchísimos seguidores. Yo creo que es Juanca es uno de los grandes fichajes de esta radio y vino de la mano de Pablo Gandía. El que estaba allí por la laguna, todos los viernes, todos los sábados, veías a gente alrededor de un señor que iba con un altavoz y decías, oye, ¿pero quién será? ¿Quién será? Hasta que un día te animas, vas, lo conoces y dices, oye, ¿a ti la radio te gusta? Me encanta, soy un friki. Blanco y botella. Y ahora que he podido ver cómo trabaja Juanca, porque a través de las redes te permiten, ¿no? A Juanca lo vemos todas las semanas en el estudio, pero cuando las redes sociales él ha descubierto un poco de cómo trabaja a través de Instagram, creo que fue donde te vi, Juanca, en Instagram, ¿no? Sí, probablemente haya sido ahí. Yo vivo en Facebook, dice mi hija, la red social de los viejos, pero en Instagram también. Pues no sé si te vi en Facebook, porque yo también tengo unos añitos, no sé si te vi en Facebook o te vi en Instagram, pero sí que es verdad que vi cómo trabajabas y es espectacular. Bueno, Juanca, hoy vamos a hablar de la Gomera insólita, porque existe una Gomera insólita. Claro, toda la Gomera es insólita, ¿no? En el ámbito que nos movamos, siempre vamos a descubrir una isla que tiene cosas ocultas y cosas maravillosas por mostrarnos, desde la alimentación a los paisajes, etcétera, ¿no? Pero en el ámbito del misterio, indudablemente, La Gomera es una de las grandes insólitas de Canarias y de las que menos o peor se ha contado todo lo insólito que tiene. Evidentemente esta mañana no nos va a dar tiempo de desgranar todo, pero sí, si les apetece, vamos a dar unas pinceladas de algunas de esas vertientes insólitas, curiosas, llamativas, extrañas de la isla. Juanca, si hablamos de La Gomera, inevitablemente debemos hablar de Cristóbal Colón, no en vano. La isla también es conocida como la isla colombina, estamos en las jornadas colombinas. ¿De verdad Cristóbal Colón sigue siendo una gran incógnita? Aunque parezca mentira a estas alturas de la película, del cuento, de la novela y de la historia, sí, sigue siendo toda una incógnita. Cristóbal Colón, a veces interesadamente, pero en la mayoría de las ocasiones es porque no disponemos, o los historiadores no disponen de la suficiente información como para precisar determinadas cosas. Por ejemplo, el origen de Cristóbal Colón sigue siendo una incógnita. Hay quien dice que no, pero bueno, los historiadores, siempre voy a recurrir a ellos, no se ponen de acuerdo. No hay pruebas definitivas de qué lugar es el origen o de dónde era original Cristóbal Colón. Se dice, o la mayoría apuntan hacia que era genovés, pero también se habla de que pudo ser mallorquín. Bueno, digamos que hay un reciente estudio de ADN, esto hay que precisarlo, que sugiere que Cristóbal Colón podría, es que nunca te dicen podría haber sido de origen judío sefardí. Con lo cual, esa identidad, si fuese así, tendría que ocultarla y por tanto va a ser muy difícil a estas alturas saber de dónde era. Luego hay otros misterios que rodean a Colón, como por ejemplo, ¿qué le motivó a realizar ese viaje, ¿no? Ese viaje inicial que luego se repitió tantas veces. Bueno, se consideraba, más allá de la fama y la riqueza, que eso era evidente que lo perseguía, él se consideraba un elegido por Dios para llevar a cabo, digamos, una misión profética, ¿no? De algún modo, ¿no? Encontrar el paraíso terrenal o el oro necesario para liberar los santos lugares. Y esto poco se cuenta de Cristóbal Colón. Y luego, por no alargarme, diría que otra de las grandes incógnitas de Cristóbal Colón, más allá de su aspecto físico, que tampoco se conoce bien su verdadero rostro, porque aquí hay pinturas de él a tutiplén, pero el verdadero rostro no está claro, ¿eh? Yo diría que lo más incógnito es su propia firma. Cuando la podemos buscar en internet, si quieren los amigos oyentes, en cualquier momento, cuando miramos su firma, pues se pueden hacer un montón de interpretaciones de ellas, ¿no? Desde el punto de vista religioso, si era un portador de Cristo, un siervo del Altísimo Salvador, decían, ¿no? O digamos la mirada más esotérica, que dicen que en esa firma se oculta un mapa o un patrón geométrico que reflejaba esos conocimientos avanzados que tenía de navegación. Como puedes comprobar,
Cristóbal Colón da para mucho, da para monográfico, pero será un personaje enigmático. Juanca, ¿y eso de que hay un amor en cada puerto, se le puede aplicar a Colón también o no? Ya sé por dónde vas. O imagino, intuyo por dónde vas, porque estando en la isla de La Gomera, una maravillosa isla y una maravillosa si paró por aquí. Claro. Se echó una novia Cristobalín en la isla de La Gomera. Bueno, las malas lenguas dicen que sí. Es más, hay alguna coplilla que yo no me atrevo a reproducir por el horario que afirman que así fue. Aquí metemos en el centro de esta diana de los amoríos gomeros, o en La Gomera, para ser más preciso, de Cristóbal Colón, tenemos que meter en la diana a un nombre propio, Beatriz de Bobadilla. Para quien no sepa o no tenga la información de quién fue Beatriz, era una dama castellana de la corte de los Reyes Católicos. Era muy conocida por lo bella que era, pero también por su carácter. De hecho, fue apodada la Cazadora. Incluso en alguna fuente he llegado a leer la Dama Sangrienta, aunque esto ya me parece una hipérbole bestial, ¿no? Bueno, pero lo de la Cazadora le viene al pelo, ¿no? Esta mujer se convirtió en la señora de la isla de La Gomera y del Hierro, después de casarse, de contraer matrimonio con Hernán Peraza. Bien, ¿cómo conectamos a Beatriz de Bobadilla con Cristóbal Colón? Colón y Bobadilla se conocieron, eso seguro. Además, se conocieron en la corte de los Reyes Católicos. Pero digamos que esa relación entre ellos dos, cordial, se cimentó en las paradas de Colón en La Gomera, ¿vale? Abastecía sus naves ahí y ahí es donde se especula que pudieron tener una aventura amorosa. ¿Por qué se especula? Bueno, porque a la gente le gusta alargar por la lengua que da gusto, y esto a lo largo de los años, las décadas y los siglos perdura, pero porque hay una fuente, o quizás la principal fuente, que sugiere este romance, porque hay una carta de 1495 escrita por un compañero de Colón que menciona que el almirante, y digo textualmente, estuvo encendido de amor, y fuera de las comillas diríamos, por la señora de La Gomera. Con lo cual nos queda la duda de si Beatriz de Bobadilla fue fiel a su matrimonio, si Cristóbal Colón lo respetó, o si todo esto es un cuento y fueron simplemente personas que se conocieron por tratos económicos cordiales y necesarios, ¿no? Bueno, Juanca, fuera de esto, ¿no? Del tema de los amoríos, vamos con otro aspecto. Uno de los grandes símbolos de La Gomera, en este caso de carácter religioso, es su patrona, Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Cuál es la leyenda referida a su origen? Aquí quiero marcar un punto claro, y es que cuando hablamos sobre todo del tema de apariciones marianas o encuentros marianos, que no siempre es lo mismo, ¿no? Encontrarte una talla a que se te aparezca la Virgen, son cosas diferentes. Cuando hablamos de estas temáticas, siempre vamos a encontrarnos diferentes versiones de la historia. Lo digo porque habrá quien ahora nos escuche y diga, esto no era así, yo lo escuché así. Efectivamente, posiblemente tendrás razón. Va a haber siempre variantes. La más común, digamos, la más extendida, es la que nos dice que un barco, un navío del siglo XVI en ruta hacia América pasó cerca de la isla de La Gomera. Que los tripulantes de ese barco se dieron cuenta como en tierra había muchas luces brillantes que salían de una cueva, ¿no? Se sintieron atraídos por aquello, descendieron del barco a tierra y encontraron en esa cueva, una pequeña imagen de la Virgen María con su hijo en brazos. ¿Los marineros qué hicieron? Bueno, lo que hacen en todo este tipo de historias, de relatos, trasladan la talla, esa prodigiosa imagen, al barco. Pero tras esto nos cuentan que por mucho que intentasen continuar con el viaje, el barco no se quería mover. El barco se negaba a avanzar. Incluso dicen en alguna versión que hubo una bandada de gaviotas que, como si estuviesen locas todas, ¿no? Bueno, las gaviotas generalmente lo están. Se abalanzaron sobre el barco. Incluso una de las gaviotas dice que intentó atrapar a la imagen mariana con las garras para llevársela. Sea como sea, los marineros entendieron que era voluntad de la Gran Señora morar en su cueva, con lo cual la volvieron a bajar, la colocaron en el mismo lugar y se dirigieron al puerto cercano de San Sebastián de La Gomera, que hoy ustedes están ahí pegaditos, informando a las autoridades de todo lo que había ocurrido. Bueno, se trasladan hasta ese lugar, Punta Llana, y allí construyen una ermita. Lo que no está claro es el origen de la advocación de Guadalupe. Aquí sí que vamos a discrepar muchísimo, un montón de versiones.
Hay una que apunta a que había muy buenas relaciones entre Guillem Peraza y Beatriz de Bobadilla, que son los que edificaron esta ermita, con el monasterio de Guadalupe en Cáceres, en Extremadura, donde también veneraban a una talla de la Virgen de Guadalupe, y que esa conexión con con Cáceres, pues hizo que la advocación recayese en Guadalupe, ¿no? Interesante todo lo que cuentas. Juanca, ¿es la isla de La Gomera un punto caliente en el fenómeno conocido como luces populares? Sí, sin duda. De hecho, aquí en el Hoy por Hoy Tenerife hemos hablado de luces populares en alguna ocasión. No sé si al principio de la temporada pasada o a finales de la anterior, pero llegamos a apuntar y dimos algunos datos de La Gomera, ¿no? Las luces populares, para quien no lo sepa o quien no lo recuerde o nunca haya escuchado hablar de ellas, hay que decir que en realidad ese fenómeno lo que consiste es en algún tipo de reflejo que se ve en el aire y que tiene cierta inteligencia, vamos a entrecomillarlo, movimientos muy concretos por zonas muy concretas. Bien, la interpretación es que pueden ser almas en pena, apariciones indicadoras de lugares mágicos, tesoros, o directamente puede ser un avistamiento ovni. Se le ha dado un montón de interpretaciones a las luces populares, ¿no? En La Gomera, hombre, sin duda, la historia más conocida es la de la luz de la dama, que todavía en la actualidad hay quien afirma verla pasar, mayoritariamente interpretada como alma en pena, porque dicen que hubo una vecina que deambula por ahí como alma en pena por una promesa que no llegó a cumplir y que está por esas zonas, hay que decirlo, esto está en el municipio de Vallehermoso, entre los parajes de la Vega de Abajo de Chipudi y La Dama, ¿no? Por ahí, en ese entorno se va moviendo esta luz. Hay otra versión, que es la de los piratas, ¿no? Que dicen que 3 piratas o contrabandistas recalaron en esa zona, en la zona de La Rajita concretamente, que 2 de los 3 subieron por esa montaña a esconder el tesoro, que uno se cargó al otro para que el reparto, digamos, fuera mayoritario, quedara entre 2, que al bajar el otro preguntarle, oye, que falta uno, no, me lo cargué, pum, se lo carga a este también, total, que el que se quedó esperando en la playa, que era el único que no tenía información de dónde se había escondido el tesoro, es el que quedó vivo. Por lo tanto, se dice que esa alma en pena o esa luz guía del tesoro es la que nos indica dónde puede estar escondido. Luces populares. Qué maravilloso es el acervo cultural, nuestra antropología oral en Canarias, que alimenta, mantiene y hace perdurar estas historias, ¿no? Estamos hablando de luces populares, pero también me gustaría hablar de ovnis, Juanca, porque en esta edición especial de La Gomera Insólita hay hueco para los ovnis. ¿Qué fue lo que vio Eduardo Mendoza y su mujer Ana Ramos la noche del 21 de agosto de 2018 en la carretera de Valle Gran Rey? Eso fue el otro día, fíjate, ¿no? 2018, la vida se nos va volando. Pero es que es el otro día. A veces pensamos que esto de los avistamientos ovnis lo tenemos que dejar a la década de los 70, principios de los 80, que es donde se produjeron las grandes oleadas ovnis en Canarias, ¿no? Por denominarlas de algún modo. Sin embargo, efectivamente, el 21 de agosto de 2018, Eduardo Mendoza, su esposa Ana Ramos, están descendiendo por esa carretera que va a Valle Gran Rey, si no me equivoco yo es la GM1, ¿verdad? También en La Gomera es difícil equivocarse con los nombres de la carretera, pero bueno, creo que es esa. Ellos iban a la altura de Roque Bermejo. Los gomeros, o quien frecuenta la isla de La Gomera, van a saber localizar el lugar, ¿no? Bueno, pues en torno a las 12 menos cuarto de la noche, bajando por esa carretera, como digo, a la altura de Roque Bermejo, ven algo que dura entre 10-15 segundos. Eso es lo que nos cuenta. Esto es mucho tiempo para un avistamiento, ojo, los testigos lo definen o lo describen como una esfera de luz naranja. Bueno, literalmente me decía una pelota de luz naranja, ¿no? Según el relato, esta intensa luz anaranjada, del tamaño de una moneda de 2 euros, pero imaginémoslas en el cielo, es decir, una bola, una moneda de 2 euros en el cielo, lo suficientemente incandescente como para verla, ¿no? Bueno, que la luminosidad de esa esfera, que era constante, que era fija, ni siquiera parpadeaba, no titilaba, ¿vale? Como puede hacer alguna estrella, aunque esto era enorme para una estrella. Pasados esos 10-15 segundos, esa luz se elevó lentamente
para en un movimiento muy rápido desaparecer. Pero fíjate cómo lo describen, como si se hubiera, literalmente lo dice así, como si se hubiera apagado una bombilla. Es decir, nos está describiendo que ese apagón del fenómeno lo que hace es dejar un leve residuo de luz en el cielo, como se va de golpe, pum, pero te queda ese brillo, ¿no? Ese en el ojo, ¿no? Esa sensación de que todavía hay algo de luz muy tenue, ¿no? Esto que estoy describiendo es uno de muchísimos casos que podríamos describir. Evidentemente, hoy hablamos de La Gomera, pero podríamos referirnos a un montón de puntos de las Islas Canarias. El fenómeno ovni sigue muy vivo en nuestro archipiélago, sea lo que sea, ese objeto volador no identificado. Creo que en este caso, Juanca, sí que están identificados brujas. A ver, ¿Tenemos, no tenemos? A ver las islas, dicen, ¿no? En La Gomera siempre es verdad que en Canarias hay zonas muy concretas que siempre se conectan con las brujas, ¿no? Con esos relatos brujeriles, ¿no? En La Gomera, prácticamente toda la isla siempre se habló de brujería, aunque hay algunos puntos calientes, pero otras islas como La Palma también tienen connotaciones brujeriles, o ya en Tenerife, si no toda la isla, por lo menos la zona de Anaga, los Altos de Fania, etcétera, ¿no? En La Gomera, bueno, primero, ¿qué es eso de bruja, no? Porque, claro, en pleno siglo XXI, casi que en la recta final de 2025, ¿de qué caray estamos hablando? Habría que diferenciar. En Canarias siempre, durante mucho tiempo, se denominaba bruja a todo, a rezadoras, a santiguadoras, a las hierberas, a las curanderas, a brujas, hechiceras, todo era bruja, ¿no? Digamos para el pueblo, pero en realidad cada una tiene una misión, digamos, diferente. No podemos llamar bruja a una rezadora santiguadora o a una hierbera. Son cosas diferentes, ¿no? Digamos que la Iglesia se aprovechaba, ¿no? Aprovechaba la circunstancia. Es más, la Iglesia se aprovechaba de los conocimientos de muchas de estas hierberas, aprendían lo que las hierberas sabían, asimilaban esa información, y esos mismos frailes muchas veces eran los que luego acusaban a las hierberas de brujas, ¿no? En ese entorno nos hemos movido, y digamos que la isla de La Gomera, si tiene, digamos, si tengo que responder a la pregunta de si haber brujas en La Gomera haylas, yo diría brujas a verlas haylas. Juanca, cuando hablamos, por ejemplo, de la isla del Hierro y hablamos, por ejemplo, del agua sagrada, pensamos en el árbol Garoé, aquí podríamos hablar de agua, no sé, desde un punto de vista algo más místico, no sé, ¿hay algún lugar en concreto? Hombre, los Chorros de Pina, sin duda, y si no han ido, vayan. Es un sitio maravilloso, están en un entorno maravilloso y transmiten ¿cómo diría yo? Una energía única. Uno va sugestionado, sin duda alguna, pero transmite esa vibración positiva, en mi caso, ¿no? Ese lugar, ¿no? A lo largo del tiempo, a estos Chorros de Pina se le ha atribuido propiedades curativas, de buena fortuna, de amor. Antiguamente, y esto es súper interesante, las jóvenes, las chicas solteras, acudían a los Chorros de Pina durante la fiesta del Beñesmé para conocer su destino en el amor, ¿no? Se reflejaba en el agua, decían, ¿no? Incluso la historia de la princesa Gara nos conecta con todo esto, ¿no? Bueno, actualmente los chorros están formados por 7 caños, y la tradición, y aquí hay muchas tradiciones también, yo voy a dar alguna, nos dice que los hombres deben beber de los caños impares, cosa que yo he visto que casi nadie cumple. Y las mujeres de los pares. ¿Para qué? Para recibir los beneficios de los chorros. Pero también hay quien cree que los 2 primeros chorros son para la salud, que los siguientes 2 son para el amor, que los otros 2 son para la fortuna, y ojo, que nos falta uno, el 7º es bebido por las brujas. Así es que si Pablo, Miguel Ángel, se les ocurre ir a los Chorros de Pina y beber del 7º, no sé qué puede pasar aquí la próxima semana. Yo te iba a preguntar de cuál quieres el garrafón. ¿Cómo? Te iba a preguntar de qué chorro quieres el garrafón. Yo de los 7 chorros. A mí me los mezcla, a mí me gusta el mezcladito. Yo soy de los que conoció, bueno, no sé si esto es publicidad, el vino con vino en La Laguna, en un afamado lugar, y entonces a mí las mezclas me gustan, con lo cual si me mezclan los 7 chorros, perfecto. El tocuyo se dice, no pasa nada, hombre. Bueno, pues dicho queda. Juanca, ¿qué o quiénes son los seres elementales y qué relación tienen con el Garajonay? Wow, esto de los seres elementales da para que directamente me señalen por friki o para que la gente alucine, o las dos cosas, ¿no?
tampoco es que yo crea demasiado en esto, debo decirlo, porque mi labor es investigar, divulgar, etcétera, no creerme todo lo que investigo, faltaría más, la mayoría no me lo creo, ¿no? Pero con lo de los seres elementales hay algo curioso, ¿no? Yo he estado en el Garajonay buscando seres elementales con uno de los mayores, para mí el mayor experto en estas temáticas, que al final es folclore popular de toda España, que es el escritor y divulgador Jesús Callejo, ¿no? ¿Quiénes son los seres elementales? Bueno, en esencia, muy resumido, son espíritus de la naturaleza que, según las creencias esotéricas, mitológicas, incluso de algunas religiones neopaganas, habitan y controlan los 4 elementos clásicos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Digamos que no tienen un cuerpo físico como los humanos, ¿no? Pero pueden, a veces sí, transformarse, ¿no? Mira, es para que lo entendamos. Digamos que son los seres ligados a la madre naturaleza, a Gaia, y que para que las culturas anteriores a lo largo de los siglos lo entendiesen, se les denominó, por ejemplo, duendes, elfos, gnomos, ninfas, hadas. Esos seres del bosque, hay quien afirma que sí, que realmente existen. Yo creo que es más una cuestión energética, ¿no? Porque ya sabemos que la energía no se destruye, se transforma y por ahí anda, ¿no? Pero hay quien los humaniza de alguna manera y sale a buscarlos. Y ya te digo, he estado en el Garajonay, pero metido de lleno en la penumbra buscándolos, no por mi interés, más bien por el interés de mi acompañante, y yo por la curiosidad de si se aparece uno, a ver cómo lo cuento, a quién se lo cuento y si existe un premio Nobel de encontrador de seres elementales, porque me lo ganaría. Juanca, qué bueno tenerte de vuelta. Y te quiero agradecer de verdad que nos hayas hecho esta sección especial de esta Gomera insólita, que muchos desconocíamos y que nos va a permitir también mirar la isla desde otro punto de vista o desde luego con otras curiosidades. Juanca, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Tienes trabajo este fin de semana? Sí, pero debo reconocer que esta noche me voy al concierto de José Vélez en la Plaza del Cristo. ¿Ah, sí? Mal Sí, momento porque para yo- hacer la ruta. No, yo tengo unos gustos clásicos y, oye, me apetece muchísimo ir a ver a Pepe Vélez y con mucha ilusión. Pero el domingo les espero en el Sabbat de las Brujas, en La Laguna, rescatando precisamente esas historias brujeriles del municipio de La Laguna a lo largo de los siglos, ¿no? O sea que ahí les espero. ¿Te atreves a cantar el canarito? Me atrevo lo que no oí. Cuando me traigan las 7 aguas de los 7 chorros, con esa mezcla a lo mejor me atrevo. Ahora llenamos las garrafas y hacemos el combinado. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor y guía de rutas misteriosas. Muchas gracias. Buen fin de semana. Un abrazo, buena semana.